primer lugar, darle las gracias al Cabildo, a su personal, por invitarme a participar en esta jornada. Voy a hablarles, pues, como dice ahí el título, de estas tres materias: protección de datos, intimidad y acceso a la información pública. Vamos a tratar de relacionarlas, ver referencias normativas y algunos criterios a tener en cuenta. Me gusta empezar con esta frase porque encima esta señora, María Marván, era en su momento comisionada de acceso a la información y protección de datos, el objeto de la charla que voy a dar. Y lo que nos dice es que cuando el derecho se enfrenta al problema práctico de definir un nuevo derecho, en realidad se está enfrentando a un nuevo tipo de abuso. Y eso es probablemente lo que está pasando con estos tres derechos. Son nuevos derechos: la protección de datos, la intimidad e igualmente el derecho de acceso a la información pública, ¿no? Podría poner muchísimos antecedentes históricos. A mí siempre me gusta hablar un poquito para contextualizar, porque si no conocemos la naturaleza de los derechos no vamos a saber luego, cuando se puso en cambio, dónde nos situamos. He elegido uno de los más clásicos, que es el juramento hipocrático, en una versión moderna, pero hay una redacción antigua, porque estamos hablando de antes de Cristo, la redacción original, ¿no?, en Grecia. Respetar la privacidad, porque no se te confían los datos para que tú los desveles a otras personas. Pero probablemente, aunque en medio hay muchísimos y muy importantes a nivel constitucional y de todo tipo, probablemente el que arranca esta visión más moderna del derecho a la privacidad, con todo lo que ello supone, es este artículo que se publica en la revista de Derecho de Harvard por estos dos autores, Samuel Warren y Louis Brandeis. Este artículo ha sido considerado uno de los artículos más citados durante décadas. Ahora no está en el primer lugar, pero está en los primeros puestos. En concreto, Brandeis fue juez del Tribunal Supremo Americano, y también en las valoraciones que ellos hacen está entre los 10 jueces más importantes del Tribunal Supremo Americano. El artículo es interesantísimo, hay traducción al español, en inglés también se encuentra la versión original. Pero cuando encontramos realmente el reconocimiento del derecho, que no se denomina, pasarían décadas hasta que se denomine protección de datos, es en la Declaración Universal de Derechos Humanos. En su artículo 12 nos dice que nadie puede ser objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada. Aquí está a la derecha Eleanor Roosevelt, que fue la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, una figura esencial que está interesado en estos temas debiera estudiarla. Les he puesto, no lo podemos ver, pero en los cursos que imparto pues sí lo hacemos. Hay un pequeño vídeo, yo esta ponencia ya la he entregado al Cabildo, hay un pequeño vídeo que dura 2 minutos y 17 segundos que recomiendo que vean sobre el contexto en que fue hecha esa declaración y en concreto en el tema de los derechos de las mujeres. Es una cosa realmente emocionante. Cuando lo ponemos en los cursos resulta realmente emocionante. No lo puedo poner ahora, pero sí está ahí esa referencia. El artículo 10 de la Constitución Española nos dice en su apartado 2 que las normas relativas a los derechos fundamentales se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos. O sea, que esta declaración no es algo menor, es decir, es que tenemos que interpretar los derechos fundamentales en España de acuerdo con esta Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y, por cierto, en el apartado primero viene lo de la dignidad de la persona, que habló antes, de la que habló antes Manuel Villorria, porque todos estos derechos en el último extremo, ese fundamento ético lo tienen basado en la dignidad de las personas. En el año 1950 se aprobó el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Esto es una foto de ahí fuera, la pude sacar en el exterior, de un escultor español sobre los derechos precisamente humanos. Y este convenio reconoce en el artículo 8 prácticamente los mismos términos que la Declaración Universal de Derechos Humanos: respeto a la vida privada de las personas. Hay que tener en cuenta que este convenio, ahí pongo una referencia que hoy en día sería muchísimo mayor, es citado por el Tribunal Constitucional en más de 180 sentencias hasta 2011, o sea que este convenio es realmente importante para los estados que lo han suscrito. He puesto esta sentencia de 1987 porque es cuando el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el de Estrasburgo, reconoce por primera vez la protección de datos dentro de este artículo que hemos visto. Este artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, el tribunal que lo tiene que proteger, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en esta sentencia ya dice claramente que en ese artículo está la protección de datos. Esto es una foto del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo. Aquí una sentencia posterior que todavía es mucho más clara, esta es de 2011, donde nos dice, en lo que está en amarillo, que la protección de datos de carácter personal juega un papel fundamental en el ejercicio del respeto a la vida privada. O sea que cuando ahí se está hablando de vida privada, se está hablando, entre otras cosas, de la protección de datos.
En el año 83 se dicta esta sentencia esencial en el Tribunal Constitucional alemán. Ahí que nos dice el Tribunal Constitucional alemán, nos dice un ordenamiento social y un orden legal en el que los ciudadanos no pudieran conocer quiénes, cuándo y en qué circunstancias saben qué sobre ello, sería incompatible con el derecho, y así se llamaba la protección de datos en ese momento, autodeterminación de la información. Se terminó llamando protección de datos, pero durante mucho tiempo se llamó el derecho a la autodeterminación de la información. Y si se fijan en esta definición, de alguna manera, que da el Tribunal Constitucional Federal alemán, también tiene mucho que ver con la transparencia. El ciudadano tiene derecho, por supuesto, a saber qué datos tratan de ellos, pero también a solicitar, a su vez, información sobre su situación, en este caso, a las administraciones públicas, ¿no? En 1978 se aprueba la Constitución española. No aparece protección de datos, pero sí aparece este artículo 18.4. La ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal. De aquí deduciría el Tribunal Constitucional Español que nos encontrábamos ante un nuevo derecho fundamental, el derecho a la protección de datos. Ahora lo vamos a ver. Y, por cierto, luego lo veremos nuevamente en el mismo artículo 18, porque también es objeto de esta pequeña ponencia. En el 18.1 se garantiza el derecho a la intimidad. Año 1992 se aprueba la primera ley orgánica en España, que fíjense el nombre, reglamento, perdón, ahí hay un error, es la ley orgánica del tratamiento automatizado de datos. Durante mucho tiempo se pensó que la protección de datos solamente protegía los datos automatizados. Esto es una visión totalmente superada, se protegen los datos en el formato que sea, papel, electrónico, en el formato que sea. Pero ¿por qué la pongo? La pongo por la exposición de motivos. Quien quiera profundizar en estos temas, en esa exposición de motivos va a encontrar, bajo mi punto de vista, la mejor explicación de por qué tiene que existir un derecho a la protección de datos. ¿Por qué? Lo digo muy resumidamente, pero lo tienen ahí. Porque las fronteras de la privacidad estaban defendidas. Pongamos hasta los años, esta ley salió en el 92, pues pongamos hasta el 92, por el tiempo y el espacio. Lo que una persona hacía no se conocía, los temas personales no se conocían en Japón, o en Australia, en Estados Unidos. Esa frontera hoy no existe. Y lo que... y el paso del tiempo igualmente, lo que se hacía ahora, pasados 30 años, no se conocía. Eso ya, esa frontera que nos protegía no existe. Y por eso es necesario que dispongamos de un derecho de protección de datos. El Tribunal Constitucional, antes de decir que el artículo 18.4 contiene ese derecho a la protección de datos, pasó por distintas fases. La primera fase, entre el año 81 y 93, se empezó a preocupar por los peligros de las nuevas tecnologías. Y ahí se quedaba un poco el tema, se manifestaba cierta preocupación. Estas nuevas tecnologías están incidiendo en los derechos fundamentales, pero ahí se quedó. Hay una segunda fase interesantísima donde empieza a decir que la libertad informática, que es otra manera de llamar a la protección de datos, era una expresión positiva del derecho a la intimidad. ¿Qué decían? Que, hombre, que el derecho a la intimidad contenía también una expresión positiva, que es donde estaba la protección de datos. Y la tercera fase, que es la que nos encontramos en la actualidad, a partir del año 2000 ya no hay ninguna duda. La protección de datos es un derecho fundamental autónomo, distinto al de intimidad. Están relacionados, pero son distintos. Esto es fundamental, estos dos derechos, por distintos temas que vamos a ver a continuación. Aquí he puesto un cuadro donde se ven los dos derechos y las relaciones y diferencias que tienen. Mientras que los contenidos del derecho a la intimidad son facultades de reserva, el derecho de protección de datos se ha convertido en un derecho de acceso, derecho de supresión, portabilidad, oposición, todo lo que conocemos de la protección de datos. Y tengamos en cuenta que todos los datos íntimos son datos personales, pero no todos los datos personales son datos íntimos. Esto hay que tenerlo muy en cuenta y son derechos relacionados, pero diferentes, autónomos. Esto está dicho desde el año 2000 por el Tribunal Constitucional. El marco normativo de la protección de datos lo encontramos en el Reglamento General de Protección de Datos y en la Ley Orgánica, esencialmente, ¿no? Las normas más importantes. También, pero esas no lo voy a mencionar, en una directiva europea y en una ley orgánica para el tema de la investigación, prevención y enjuiciamiento de infracciones penales. Pero de esta ley orgánica y de esta directiva no voy a hacer mención, pero sí tengamos constancia de su existencia y son realmente relevantes, ¿no? Aquí he puesto la definición de protección de datos. Esta está sacada, que es muy recomendable, seguramente lo usen. El que no lo use o no lo conozca, pues que entre, porque es gratuito y una obra realmente muy valiosa. Han abierto, dirigida por el director de la RAE, Santiago Muñoz Machado,
el diccionario del español jurídico. Y en la definición que nos da este diccionario, que está en abierto, como digo, bueno, esencialmente lo que nos destaca es la idea de derecho fundamental. En un libro que publiqué puso una definición, la idea de derecho fundamental tenía que estar, que garantizaba a las personas el control sobre sus datos, y le añadí lo de concebido para servir a la humanidad, que no es una expresión mía, es una expresión que viene en los considerandos del Reglamento General de Protección de Datos. Me parece que de esa manera pues, quedaba la idea de derecho fundamental, control sobre los datos y concebido para servir a la humanidad, como dice el reglamento y como creo realmente que tiene que ser. Pero no nos quedemos solamente con la idea de que el derecho de protección de datos es un derecho fundamental, también es un instituto de garantía. También es un instituto de garantía. Un instituto de garantía como forma de respuesta ante la amenaza, y vuelve otra vez a aparecer, nos dice el Tribunal Constitucional, de la dignidad y los derechos de las personas. Es un instituto de garantía de otros derechos, del derecho a la intimidad y del resto de los derechos que tienen los ciudadanos. Esto en mi caso, que trabajo en la Consejería de Educación desde hace muchísimos años, esto lo vivimos a diario. Cuando nosotros aplicamos el tema de la protección de datos, lo estamos aplicando sobre otro derecho fundamental y queremos que ese derecho de protección de datos nos sirva como garantía del derecho esencial que se gestiona, que es el derecho a la educación. ¿Qué es un instituto de garantía? Lo podemos ver, esta ley está derogada, después de la ley del 92 se aprobó en el 99, derogada ya, pero fíjense el artículo primero de esa ley orgánica de protección de datos. Nos dice, la presente ley orgánica, que era la ley orgánica de protección de datos, tiene por objeto, podría decir, la protección de los datos personales. No, no dice eso. Dice, en lo que concierne al tratamiento de los datos personales, ¿qué objeto tiene? El proteger las libertades públicas y los derechos fundamentales. Ahí es donde se aparece perfectamente el tema de que estamos hablando de que un derecho fundamental y un instituto de garantía de otros derechos. Y desde luego esto es una realidad, como digo, nosotros lo vivimos perfectamente en el ámbito educativo. Pero si nos vamos a las funciones de la Agencia Española de Protección de Datos, en su artículo 5 dice, corresponde a la agencia la función de supervisar la aplicación de la normativa vigente en materia de protección de datos personales con el fin, no de proteger los datos, no, con el fin de proteger los derechos y libertades de las personas. Es que no nos podemos olvidar de esto, que es un instituto de garantía para otros derechos. En el año 2000, como hemos dicho, ya no hay ninguna duda que es un derecho fundamental, autónomo, hasta esta sentencia. Esta sentencia es muy importante porque hay otra también, pero bueno, esta es esencial para entender bien qué es el derecho de intimidad y cuál es el derecho de protección de datos, que están relacionados pero son distintos. Aparece la Carta en el año 2000 de la Declaración de la Carta de Derechos Fundamentales, que aparece reconocido en el artículo 8.1 y por supuesto en la ley orgánica que nos dice claramente que es un derecho fundamental. Derecho a la intimidad. He puesto aquí un par de citas, la primera de Milan Kundera, que me parece, no sé, muy gráfica. La persona que pierde su intimidad lo pierde todo. Y la segunda es de Daniel Jove Villares, que es un profesor de Derecho Constitucional que hizo su tesis y se publicó La protección de lo sensible o cuando la naturaleza del dato no lo es todo. Él que nos dice, si la información es reservada o íntima, los peligros se incrementan, pues cualquier quiebra en la seguridad o pérdida de control sobre estos datos supondría la más que probable afectación del derecho a la vida privada. Este es el elemento detonante de la condición especial de, por ejemplo, los datos sobre la vida sexual, la información genética o la relativa a la salud. Este libro me parece especialmente importante porque hoy en día en las administraciones públicas, no solamente en las administraciones públicas, tenemos que conocer cuáles son las categorías especiales de datos. Y su tesis es sobre esto. Él nos explica cuáles son, por qué son, cuál es su origen. Aquí, por ejemplo, lo que nos está diciendo es que son categorías especiales y unido a la intimidad el tema de la vida sexual, la información genética, la relativa a la salud. Y él hace incluso en su tesis 2 propuestas para modificar el Reglamento General de Protección de Datos, porque actualmente es un numerus clausus, cuando ya sabemos perfectamente que hay otros tipos de datos, como puede ser la violencia de género, que tendrían que estar también ahí protegidos, y lo están, pero no porque estén en el artículo 9 del reglamento, sino porque la interpretación que se ha hecho por los tribunales, por la agencia española, ha sido que tienen que tener, lógicamente, máxima protección. Es una tesis muy interesante. En la revista, lo puedo encontrar en abierto, en la revista de Transparencia de España, hice una pequeña recensión de esta tesis doctoral, ¿no? Y curiosamente, siendo el tema de protección de datos, lo hice en la revista de Transparencia, porque es que en Transparencia tenemos que conocer bien cuáles son ese tipo de datos. El marco normativo del derecho a la intimidad, ya lo comentaba antes, está en el 18.1 y hay una ley orgánica
de Protección Civil del derecho al honor, fue de las primeras leyes orgánicas que se aprobaron. Es un derecho autónomo, tiene contenido propio. ¿Y qué tendencia se está dando? Que ya lo ha apuntado de alguna manera, pero es que aquí está en una ley. La Ley de Gobierno Abierto de Extremadura. La tendencia que se está dando es, ¿y cuáles son los datos íntimos? Pues parece que se está yendo hacia que los datos íntimos son los de estas categorías especiales. Aquí, de alguna manera explícita, lo viene a decir esta Ley de Gobierno Abierto de Extremadura. A estos efectos se considerarán, en todo caso, íntimos los datos referidos a ideología, afiliación sindical, religión, creencia, origen racial, salud y sexualidad. Esta ley es previa al Reglamento General de Protección de Datos y no tiene toda, pero está claro que va en esa tendencia, ¿no? La definición la he puesto aquí, definición, toda información, como sabemos, sobre una persona física identificada o identificable, y en el 9.1 las categorías especiales de datos, donde están estos de origen étnico, racial, opiniones políticas, comisiones religiosas, filosóficas, con esta redacción que nos ha dado el reglamento: datos genéticos, datos biométricos dirigidos a identificar de manera unívoca, datos relativos a la salud o datos relativos a la vida sexual o orientación sexual. Como sabemos, hay una prohibición, pero que nosotros en las administraciones públicas trabajamos con muchos de estos datos, pero es que hay una serie de excepciones. El apartado 9.2 nos dice que no será de aplicación esa prohibición de tratar este tipo de datos cuando concurra alguna de las circunstancias que menciona, que son muchas, y que tenemos que ver cada uno por qué las tratamos en este artículo 9.2. Evidentemente por interés público en temas de diagnósticos médicos, asistencia sanitaria y otras muchas. Aquí he puesto algunos: investigación científica, en fin, hay muchos supuestos en el 9.2. Y aquí lo que les comentaba antes, que no están en ese 9.1 categorías como las de violencia de género. Es verdad, aquí he puesto una resolución de la agencia que es bastante contundente, que no siendo categoría especial sí que tiene que tener la máxima protección, lógicamente, ¿no? En este debate de cuáles son los datos íntimos, ya vimos lo de Extremadura, pero es que aquí tenemos una sentencia del Constitucional que nos dice que los datos de salud son datos íntimos. Resulta evidente, nos dice el Tribunal Constitucional, que el padecimiento de una enfermedad se trata de un dato íntimo, que el derecho a la intimidad comprende la información relativa a la salud física y psíquica. Sobre el tema de identidad sexual o de género, hay una resolución también de la agencia que se afirma no se ha de obligar a las personas a manifestar o declarar sobre sus creencias personales e íntimas. En fin, hay toda una serie de sentencias, normas de distintos rangos que nos van diciendo cuáles son los datos íntimos. Y durante un tiempo verán muchos artículos, incluso algún libro, que nos iba diciendo que la protección de datos de alguna manera estaba cogiendo todo el terreno del derecho a la intimidad. Pues resulta que no. El derecho a la intimidad ha tenido un resurgimiento importante, quizás por los temas tecnológicos, hasta el punto que la Ley Orgánica de Protección de Datos, la 3/2018, tiene un título 10, de hecho se llama así, Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales. En esa garantía de los derechos digitales le he puesto los títulos solamente, no podemos profundizar. Artículo 87, ese es el título: Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el ámbito laboral. Por cierto, para empleados públicos y para la empresa privada, para cualquier trabajador. El 89, este es el mismo título, con su contenido que no puedo reproducir por el tiempo que tenemos: Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de videovigilancia y grabación de sonido. Artículo 90, Derecho a la intimidad ante la utilización de sistemas de geolocalización. El Estatuto de los Trabajadores, Derecho de los Trabajadores a la intimidad. La intimidad no ha desaparecido, tenemos que estudiarla y conocer bien cuáles son sus contenidos. Aquí he puesto algunas frases que me parecen interesantes, precisamente la primera de ellas, de quien fue el primer comisionado. Ahora está Noelia, en su momento estuvo Daniel, y aquí he puesto una frase que me gustó mucho, que pertenezco al Colegio de Abogados de Santa Cruz de Tenerife, y cuando me llegó la revista me vi una entrevista a Daniel Cerdán y me encantó esta frase. Dice: sin preguntas no hay respuesta y sin respuesta no hay información profunda. Bueno, y ahí está. Y de Miguel Blanes, que ha venido muchas veces a Canarias a darnos charlas sobre el tema de transparencia, que hizo su tesis, un pionero en esta materia, hizo su tesis sobre la transparencia. Me encantó el derecho que conocemos, que se ha explicado esta mañana, el derecho a acceso a la información pública, pero él lo puso el derecho a saber que tienen los ciudadanos, ¿no? Me encantó, y de hecho lo tiene hasta en el propio título. Ven abajo el subtítulo, ¿no? Dice: la transparencia informativa de las administraciones públicas, el subtítulo: el derecho a las personas a saber. En fin, Luis Brandés, que hablamos antes en protección de datos, resulta que es a su vez el autor
de las frases más famosas en materia de transparencia. La luz del sol se dice que es el mejor de los desinfectantes. Esta es la frase más famosa, cualquier libro de transparencia tiene que citar al principio, al final, en medio, a pie de página, la tiene que citar. Este es el mismo autor que el artículo del derecho a la privacidad. Y después de un profesor americano que nos dice pues lo que aquí estamos tratando de hacer. ¿Cómo se puede conciliar la tensión entre transparencia y privacidad? Está claro que hay una tensión aquí. ¿Debe sacrificarse el acceso a los registros en aras de la privacidad o debe evaporarse la privacidad para que el gobierno sea desinfectado por la luz del sol, haciendo clara referencia a la frase de Brandeis, ¿no? Aquí está la definición del mismo diccionario que antes, pero de transparencia, donde de alguna manera nos reconoce las dos dimensiones. Esa definición reconoce la dimensión que hemos visto en la primera ponencia de publicidad activa y de derecho de acceso a la información pública, ¿no? Cuando yo empecé a estudiar, yo llegué a la transparencia por la protección de datos. En el año 2012 empecé a estudiar la transparencia y, claro, leía la frase de Brandeis, esa la encontré, pero leía que uno de los antecedentes más importantes era esta ley sueca de 1766. Sí, todo el mundo la nombraba, pero yo quería leerla, a ver qué decía. Yo no la encontré en español, estaba en inglés y en sueco, y esta es una traducción mía. A mí me parece potentísima, porque no la he visto en ningún sitio, por eso una traducción, bueno, se la enseñé también a un filólogo, dice que está bien traducida, en fin. Pero fíjense qué potencia, 1766, dice, se permitirá, además, la impresión de todas las sentencias y laudos, decisiones, resúmenes, instrucciones, normas, reglamentos y privilegios de cualquier clase y naturaleza que se hayan emitido en el pasado o se emitan en el futuro desde nuestra Cámara. Después dice aquí, junto con la correspondencia pública de sus funcionarios, entre los que también se incluyen todos los memoriales, solicitudes, proyectos, propuestas, informes, recursos, en fin, es amplísimo. Y en lo que está subrayado dice, y para ello se debe permitir el libre acceso a todos los archivos, con el fin de copiar dichos documentos in loco, la expresión en latín, ¿no?, en el lugar, u obtener copias certificadas de los mismos, ¿no? Esta es una traducción, aquí pongo la fuente, o sea, en inglés lo pueden encontrar en este libro, que están abiertos, lo pueden consultar, pero la traducción sí que es mía, esa no. Otros antecedentes, en la propia Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano de 1789, también nos habla de la sociedad tiene derecho de pedir cuentas a todo agente público sobre su administración. Esto tiene que ver no solamente con transparencia, sino con todo lo que es la rendición de cuentas. Pues tenemos este antecedente espectacular, 1789. Y después ya, por supuesto, la ley de Finlandia, Dinamarca, Noruega, también en Estados Unidos. El marco normativo de tema de transparencia, derecho de acceso, lo encontramos en el 105b de la Constitución, la ley estatal, que es legislación básica, la ley canaria, y hay numerosas leyes sectoriales de cabildo, en fin, de administración local, que contemplan distintas previsiones en materia de transparencia y derecho de acceso. El 105b de la Constitución, el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, salvo en lo que afecta a la seguridad y defensa del Estado, la publicación de los delitos y la intimidad. Y la intimidad. Lo digo porque, sorprendentemente, luego prácticamente no se menciona la intimidad en las leyes de transparencia. Luego lo comentaremos. Y aquí, si me vale, quiero hacer referencia, entre ellos, a Manuel Villoria, porque yo cuando empecé en el 2012, estaba en trámite la ley de transparencia y salió este artículo en El País que lo firman Antonio Garrigues Walker, Jesús Liscano, Jesús Sánchez Lambán y Manuel Villoria, que eran el Comité de Dirección de Transparencia. Ellos decían, lo que nos decían ahí en ese momento era que era el primer paso, solo con ello no era suficiente. Y leo, aquí tengo el artículo original, lo conservo en el archivo, me estoy guardando, tengo una carpeta de protección de datos, otra de transparencia, otra de tal. Bueno, pues este es el de transparencia, probablemente el archivo de que yo empecé a estudiarlo, está este artículo, y leo una frase, porque tiene que ver con lo que ha señalado Manuel Villoria hoy, ¿no? La transparencia contribuye a reducir la corrupción, es positivamente correlativa con el desarrollo humano y mejora el rendimiento de los servicios públicos, ¿no? Me parece importante, bueno, para mí, desde luego, lo fue en su momento y, de hecho, lo conservo. Hoy se ha hablado también en la primera ponencia sobre la naturaleza jurídica del derecho de acceso. El derecho de acceso está en el 105, Entonces, es un derecho constitucional de configuración legal.
aquí le he ido poniendo algunas sentencias que se han ido pronunciando sobre este derecho, pero claro, ¿qué ocurre? Que la evolución dogmática, como pasó con protección de datos, no sabemos hasta dónde va a llegar el derecho a acceso, la evolución de los derechos no termina nunca, los derechos van evolucionando. Entonces, ¿qué pasará con el derecho a acceso? Pues puede ser que algún día el Tribunal Constitucional, porque como tal no está en el catálogo de derechos fundamentales, que no lo interprete que sí. Bueno, y aquí el Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos dice que es que está ligado a la noción de libertad de recibir información. De hecho, hoy comentó la compañera Teresa, que en la última sentencia importantísima, donde se reconoce esa transparencia algorítmica, el Tribunal Supremo nos dice, pues esto que ya dijo en el año 2013 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que es un derecho que está relacionado con otros derechos que sí son fundamentales. En fin, ya veremos cómo termina esa evolución doctrinalmente. La mayoría de los autores ya consideran que debiera ser un derecho fundamental. Pero claro, esto requerirá, no estando así expresamente dicho en la Constitución, requerirá que el Tribunal Constitucional lo diga como en su momento lo dijo con respecto a la protección de datos. Aquí he puesto algunas opiniones favorables a que realmente ante el derecho a acceso estamos ante un derecho fundamental. Aquí está la opinión de Emilio Guichot, que es un especialista y ha publicado un libro con el propio comisionado de transparencia. Aquí está de José Luis Piñar. José Luis Piñar es una autoridad tanto transparencia como protección de datos, fue director de la Agencia Española de Protección de Datos y aquí nos dice que debe ser considerado como un derecho fundamental y cada vez son más los autores que así lo consideran, especialmente porque lo ven, como ha dicho el Supremo ahora recientemente, hace un par de meses, pues lo ven ligado a derechos fundamentales. Simplemente quería dejar apuntados estos temas porque son temas que no están conclusos, como no lo está el derecho en general, ¿no? Referencia a la protección de datos en la Ley 19/2013. Pues son numerosos, es decir, uno a priori que llegara nuevo y dice, ¿y referencia a la protección de datos en la Ley de Transparencia? Pues muchas, y muy importante, en el preámbulo. En el preámbulo nos habla del equilibrio que tiene que haber entre estos derechos. En los principios generales se nos dice que el derecho de protección de datos también es un límite para el tema de la publicidad activa. El artículo 6 bis que se introdujo por la modificación de la Ley de Protección de Datos, donde obliga a inventariar las actividades de tratamiento, tienen que ser públicas, son públicas por parte de las administraciones públicas. Y el artículo clave es el artículo 15. Para mí es un artículo donde se unen plenamente, y hay que conocerlo, transparencia y protección de datos, el derecho de acceso y protección de datos. Y aquí se va diferenciando, no puedo entrar en detalle, se va diferenciando según el tipo de datos. En el párrafo primero, los que revelen ideología, afiliación sindical, religión y creencias que necesitan consentimiento expreso y por escrito. En el párrafo segundo del apartado 1, los de origen racial, a la salud, la vida sexual. Hay que tener en cuenta que este artículo 15.1 fue modificado por la Ley Orgánica de Protección de Datos para adaptar el texto de la 19/2013 al Reglamento General de Protección de Datos. No se ha hecho lo mismo con la Ley Canaria, que tendrá que hacerse, está en un proceso para aprobar una nueva ley. En el párrafo segundo, aquí lo que nos dice es que con carácter general se concederá el acceso, esa es la regla, a la información que contengan datos meramente identificativos relacionados con la organización, y cuando la información solicitada no contuviera datos especialmente protegidos, nos dice el apartado 3, habrá que realizar ponderaciones. En el 15.3 se habla de se tomará particularmente en consideración, no son los únicos criterios a tener en cuenta. He subrayado la intimidad porque es cuando único aparece intimidad en la ley. Esto es sorprendente. O sea, la Constitución en el 105 dice que uno de los límites es la intimidad, pero aquí solamente aparece como si fuera un criterio de ponderación. Eso no es exactamente así. No es exactamente así por lo que dijimos antes, porque ¿dónde está realmente la intimidad en la ley? Está en los datos que son especialmente protegidos. Es ahí donde lo podemos encontrar. Aquí nos dan una serie de criterios, pero que no son los únicos. El apartado 15.4 y 15.5 nos hablan de la posibilidad de disociar datos y facilitar la información, y que la normativa de protección de datos que se haga será aplicable al tratamiento posterior que se haga a los datos que se hayan ejercitado con el derecho de protección de datos. Aquí quería comentarles otro tema, porque es un tema que sigue siendo de actualidad. ¿Cuál es el origen del artículo 15, este artículo tan importante? Pues el origen es un informe de la Agencia Española de Protección de Datos. Cuando se estaba tramitando la ley,
se solicitó informe, yo por ahí, como señalaba antes con el artículo anterior, y por este informe fue por donde yo entré en el tema de transparencia, porque era un informe importante de la Agencia Española, y es la Agencia Española de Protección de Datos, aquí lo tengo, este también es de mi archivo, está, ya tiene bastantes años. Bueno, pues en este informe de la Agencia, de 2012, de 5 de junio de 2012, propone la redacción del artículo 15, antiguo 11, actual 15. Y ahí explica con detalle por qué esa redacción. Entonces, quien quiera conocer bien el artículo 15, es interesante, están abiertos este informe, que lo estudie y que lo conozca, ¿no? Adaptándolo, claro, con los cambios que posteriormente se produjeron de categorías especiales. En el 15.4, y esto, bueno, es un experto que luego nos hablará, no sé si estos temas, pero es un experto en esta materia, Andrés Calvo, de la agencia, aquí nos habla de disociación. Yo simplemente les he dejado en esta diapositiva que no es lo mismo, voy a pasar esta para no acelerar un poco, no es lo mismo anonimizar que pseudonimizar. En la anonimización se desvincula de forma definitiva la identificación de sujeto y datos, y la pseudonimización no rompe ese vínculo. Ojo cuando creamos que estamos disociando y estemos manteniendo el vínculo, ¿no? Con respecto a los datos, esto nos hemos preguntado muchas veces, ¿cuáles son los datos meramente identificativos? Pues aquí hay un criterio interpretativo del Consejo de Transparencia junto con la agencia de 23 de julio, donde nos dice cuáles son esos datos identificativos y, por ejemplo, nos indica que el DNI no tendría la consideración de dato meramente identificativo. Aunque el artículo 15 nos habla de unos posibles criterios para ponderar, realmente los más potentes son el triple juicio proporcional. Y esto no es un tema de protección de datos, esto es un tema de equilibrio de derechos. Esto nace en la doctrina alemana y hoy en día lo aplica el Tribunal de Justicia en la Unión Europea, lo aplica el Tribunal Constitucional Español y lo aplica para muchísimas tomas. Cuando hay que poner en juego distintos derechos, hay que aplicar el triple juicio de proporcionalidad. La medida que estamos proponiendo susceptible de conseguir el objetivo, juicio de idoneidad. ¿Existe otra medida más moderada para la consecución de tal propósito? Juicio de necesidad. ¿Es ponderada? ¿Es equilibrada? ¿Se derivan más beneficios que perjuicios sobre bienes o valores en conflicto? Juicio de proporcionalidad en sentido estricto. Esto es uno de los criterios esenciales para ponderar derechos. Y no es un tema de... Se aplica a la protección de datos, por supuesto, pero no es un tema que nace de la protección de datos. Y aquí también quería apuntar simplemente otro criterio para ponderar derechos, que es el test de la expectativa razonable de privacidad. Esto viene de Estados Unidos, pero se está aplicando ya en la Unión Europea. Y se está aplicando, es verdad, que en un caso concreto de intimidad, que es el de los trabajadores, empleados públicos o privados. Cuando la empresa o tu administración te empieza a controlar, accede a tu ordenador, hay casos que no puedo entrar en ellos, famoso caso Barbulescu, el 2, porque hubo uno primero. Hay un caso en España que se ha dictado una sentencia recientemente por el Tribunal Supremo sobre una interventora de administración local que le entran a su ordenador. Bueno, pues aquí, en esta doctrina, lo que nos dice es que debemos de hacer esta expectativa razonable, subjetiva y objetivamente, ver si la persona debía tener una expectativa razonable de que le entrara o no. O sea, él podía tener la expectativa de que no le iban a entrar en el ordenador. En fin, es un tema muy interesante, se está aplicando especialmente en temas de control laboral, para las administraciones públicas, que ya se ha aplicado, como para las empresas privadas. Bueno, este es un artículo que la Ley Orgánica de Protección de Datos nos dice con claridad que la protección de datos y el acceso a la información, la publicidad activa y el acceso a la información se someterán cuando la información contenga datos personales a lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley 19 y, por supuesto, al Reglamento General de Protección de Datos, ¿no? Esto ya lo hemos visto. Esto ya habló esta mañana la compañera del comisionado. Y aquí es interesante este criterio del Consejo de Transparencia y la agencia, porque aquí nos dicen, cuando estamos con los límites, cómo operan. Desde luego nos dicen que no operan de forma automática, que si el orden debe ser del 15, si hay datos personales, del 15 al 14, que el 14 no supondrá en ningún caso una exclusión automática del derecho a la información. En fin, ese criterio es realmente interesante a tener en cuenta, ¿no? Y otro tema muy relevante que nosotros en la consejería lo decimos cuando a veces nos dicen, mira, no, es que no procede, hay que desestimar esto. Entonces, les recordamos esto. En cualquier caso, si no cupiera el otorgamiento del acceso a la totalidad de la información una vez hecha las valoraciones anunciadas,
¿Se considera el acceso parcial? Siempre preguntamos, no hay nada sobre este tema que están preguntando, nada que se pueda facilitar al ciudadano. Bueno, has hecho la ponderación, pero no hay nada. Esto es un poco raro. Es decir, normalmente algo podremos darle, cuando no a lo mejor todo, pero si no se le da todo, hay que hacerse esa pregunta. ¿Se puede considerar, aunque sea el acceso parcial? Esto está dicho literalmente por la agencia y por el Consejo de Transparencia. Hay que tener en cuenta también en estos criterios el que se menciona expresamente en la ley, el test del daño, el test del interés público. Hay que ver qué interés público hay en la materia. No tienen todas las materias el mismo interés y ni todas causan de alguna manera un daño concreto, definido y evaluable. Estos test también hay que mirarlo. Y como empleado público, recomiendo, están abiertos, se ha llevado algún premio, recomiendo a todos ustedes que trabajen en estos temas que vean la guía sobre la aplicación del límite de protección de datos en el derecho a acceso a la información pública que sacó la Delegación de Protección de Datos de la Generalitat Valenciana. Es realmente magnífica. Viene al objeto de la guía, la normativa, los límites del acceso, vienen ejemplos, casos prácticos, en fin, está realmente muy ponderada, muy bien trabajada, están integradas, creo que las dos visiones de transparencia y derecho de acceso a la información pública, me parece realmente una guía muy valiosa que deben de tener en cuenta. Aquí hay otras referencias, pero no me voy a detener en ellas. Hay otras referencias a la protección de datos en la ley estatal, no me voy a detener en ellas. En la ley canaria se reproducen las referencias que hay en la estatal, se reproducen en la ley canaria, por tanto no me voy a detener, encima con el problema de que el artículo 38, que sería el 15 de la estatal, pues no se ha actualizado y sigue mencionando, por ejemplo, la ley orgánica del año 99. Esto lo salto para ahorrar un poquito de tiempo. Bueno, sí decir aquí que, y la intimidad se nombra en la ley autonómica, sí, se nombra para un tema de subvenciones, en el artículo 31.2, que a su vez este artículo, esa redacción, tiene que ver con el origen se encuentra en la ley estatal de subvenciones. Ahí creo que lo he puesto mal. El origen es el artículo 28b de la ley de subvenciones, ¿no? Y que después se desarrolla en un real decreto de la base de datos nacional de subvenciones. Es cuando únicamente se nombra el tema de la intimidad, reproduciendo, ya digo, una ley estatal. Pero hay que tener en cuenta lo que dijimos antes, que son los datos íntimos. Hay que analizarlo. Hoy en día esa tendencia es que a los de categoría especial. Es la tendencia que se está viendo normativa, jurisprudencial, y en fin. Y aquí ya les dejo numeroso material, pero la charla termina y, en fin, al que esté interesado en estos temas, he dejado desde el ranking de transparencia, página web del comisionado, del Consejo, de la Agencia Española de Protección de Datos, la normativa de la ley estatal, la ley autonómica, en fin, leyes de cabildo, de municipio, algunos libros, bibliografía. A mí me parece, todas son muy valiosas. El derecho de las personas a saber, ya lo mencioné antes, pero, por ejemplo, para el ámbito local, Brines Almiñana trata un libro, estos dos temas, en el mismo tomo. Yo lo tengo ahí en casa, muy subrayado, porque nos trata transparencia y protección de datos. Y después, dos manuales imprescindibles para el derecho de acceso son el de Fernández Ramos y Pérez Munguió y el de Guichot y Reina, ¿no? Que también Guichot y Concepción Barrero han hecho un libro para el Comisionado de Transparencia que es magnífico, con un enfoque más hacia Canarias, ¿no? Libros del Consejo de Transparencia, aquí informes del comisionado, pero ya se ha hablado esta mañana, los enlaces, resoluciones del comisionado, informes del Consejo de Transparencia, criterios de transparencia, en fin, aquí le he dejado sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Estas son esencialmente donde se le vincula como derecho fundamental, por estar vinculado con derechos fundamentales, el acceso a la información. Y quiero terminar con Manuel Villoria, porque esto de un libro, Ética Pública y Buen Gobierno, que dice: como quiera que no podemos confiar en la buena fe, el desarrollo moral y en las virtudes de nuestros servidores públicos apriorísticamente, y como conocemos que los incentivos, las oportunidades y los riesgos pueden provocar conductas inmorales, hasta en personas decentes, es preciso establecer normas, procesos y órganos en todos los pilares del sistema social y político, y también dentro de cada organización pública, que prevengan conductas inmorales y promuevan la ética, como bien nos explicó esta mañana. Muchas gracias por su atención. Gracias, José Miguel, por tu magnífica intervención. No me quedó muy claro, porque lo enunciaste, pero luego no está
no profundizaste en ello, la relación entre el derecho a la intimidad y el derecho de protección de datos, que son más bien como un conjunto incluido en otro, o son dos conjuntos distintos que tienen una zona común. Son distintos, o sea, ese fue el debate durante muchos años en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional lo que concluyó en esa sentencia que ahí mostré, y hay otra gemela del mismo momento, lo que concluyó es que estamos hablando de dos derechos autónomos. Estaban relacionados porque el derecho de protección de datos es garantía del derecho a la intimidad, del honor y del resto de derechos, pero son distintos. Lo que pasa es que, claro, distintos, pero no dejan de estar relacionados. Pero mientras que el derecho a la intimidad va buscando proteger a las personas en su ámbito más reservado. Es un derecho que siempre se ha considerado como negativo, no entra aquí, mientras que el de protección de datos es más positivo. Yo tengo estos datos y yo tengo que controlar estos datos. Y controlar estos datos la administración los tiene que tratar, claro que los tiene que tratar, la policía, nuestro DNI, pero tratarlos los trata, pero yo tengo derecho a preguntarle a usted qué datos está tratando, para qué lo está tratando. A nosotros en educación nos han planteado, pues, un profesor o profesora, que se eliminen datos. No se le van a eliminar sus datos. O sea, son datos suyos, pero aquí se tratan. O sea, nosotros no vamos a eliminar los títulos que la Consejería de Educación tiene sobre usted, ni que usted fue funcionaria. O sea, pero usted quiere saber qué datos tenemos y usted sí tiene derecho a eso. Podríamos eliminar, cosa que sí se ha hecho, que tenemos alguna foto de ella. Mira, perfecto, eso se le elimina, no hay ningún problema. Pero no sé si me explico. Lo que ocurre es que el derecho a intimidad ahora está siendo reforzado y claro, los límites a veces no están claros, pero la tendencia es que cuando hablamos, que es donde se va a concretar el problema, cuando hablamos datos íntimos, ¿cuáles son? Pues yo ahí apunté varios que están ya claros por el Tribunal Constitucional y tal, pero la tendencia es que parece que van a ser los de las categorías especiales. Esto es lo que parece. Y si alguien dice otra cosa, pues tendrá que acreditar en base a que está diciendo otra cosa. Pero en principio son esos, ¿no? Y la tesis para este tema es clave, yo lo recomiendo mucho. La tesis de Daniel Jove es magnífica, porque nos explica cuál es el origen de todos estos datos. Él hace incluso propuestas para cambiar el reglamento, porque él dice, yo comparto, que no puede ser un número clauso porque ya lo tenemos con violencia de género, se quedó fuera, no ha pasado nada porque la agencia ha dicho esto hay que protegerlo de forma máxima, y cosa que hacemos, probablemente de los datos que más sensibilidad tenemos ya, como no puede ser de otra manera, ¿no? Pero estamos viendo en los telediarios muertes, tal, eso se están protegiendo mucho, ¿no? Y con sorpresa, porque en algunos procedimientos que antes nos preguntan, aquí tenemos que preguntar de violencia, que usted pregunte, y te lleva sorpresa en procedimientos que tú dices, pero ¿cómo va a ser esto? Pues te aparecen casos de violencia de género que te manifiestan por un procedimiento de lo más extraño, y dices, no, y te aparecen casos de violencia de género, pues esto hay que protegerlo. Estos datos no pueden ser de ninguna manera públicos. Lo teníamos en admisión. En admisión para los colegios está el dato de violencia, y tenemos tiene un tratamiento distinto, y en otros temas. No sé si te contesté, Miguel Ángel. ¿Alguna cuestión? Pues nada. Muchas gracias.